chicos, otra vez un saludo a todos. Nuevamente continuamos con las clases de genética. Esta es la segunda parte de lo que vimos del dogma central de la biología molecular. La vez pasada hablamos de definiciones y hablamos acerca del proceso de replicación. Ahora voy a hablar de dos procesos, transcripción y traducción, que serían los siguientes en el proceso del dogma central. La transcripción se va a entender como el proceso por el cual vamos a producir RNA mensajero a partir del DNA. La transcripción es muy importante porque nos va a permitir que la célula exprese o surge de la necesidad de generar proteínas y RNAs, por supuesto, pero me estoy enfocando un poquito a las proteínas. ¿Por qué? Porque como vimos en la clase anterior, hablamos de que las células tienen fenotipos diferentes. No es lo mismo una célula nerviosa que una célula muscular, que una célula sanguínea o que una célula de la piel. Todas tienen la misma información genética, pero todas se comportan y se ven diferentes. ¿Por qué? Porque tienen proteínas diferentes, es decir, su proteoma es distinto. Mencionábamos la clase anterior, la célula beta-pancreática produce insulina, la neurona no, pero tiene el gen, pero no lo tiene activo. Eso genera que al no tener ese tipo de expresión proteica, no vamos a tener insulina en la neurona, por lo tanto, esto modifica tanto sus funciones como su estructura. La importancia de que ustedes puedan de manera selectiva usar genes, ¿no?, para tener una morfología especial, pues se llama transcripción al uso de esa información genética llevada a un RNA mensajero que posteriormente se transformará en una proteína. Siempre pongo un ejemplo utilizando las células madre. Resulta muy común que en la población todo el mundo habla de células madre y ven comerciales, y creo que la crema Goicoechea vende crema con células madre. Y cuando preguntamos qué es una célula madre, no mucha gente sabe qué es una célula madre. Desde el punto de vista funcional, una célula madre es aquella que tiene activo todos sus genes. Yo siempre hago una analogía. Cuando ustedes son alumnos de preparatoria y salen de la preparatoria y quieren estudiar una carrera, ustedes son niños pluripotenciales. Es como una célula madre. Pueden ser cualquier cosa. Esa célula madre tiene la capacidad de transformarse en cualquier célula. Eso sí lo hace porque tiene prendidos todos sus genes. Es como si ustedes saliendo de la prepa van a la biblioteca central de CU y tienen los libros de ingeniería, los libros de comunicación, los libros de arquitectura, los libros de medicina, los libros de derecho. Y entonces ustedes deciden que van a estudiar medicina. En ese momento ustedes están decidiendo un linaje. La célula decide un linaje celular y decide, bueno, pues yo seré neurona, yo seré célula muscular, yo seré linfocito. Ustedes dicen, yo seré médico. Por lo tanto, en ese momento hay mecanismos celulares que apagan genes que no van a utilizar. Ese ejemplo pues vendría siendo que si ustedes van a ser médicos, pues le ponen cinta canela a los libros de arquitectura, a los libros de ingeniería, a los de derecho los queman. Es decir, solo van a tener abiertos el de fisiología, el de anatomía, el de cirugía. ¿Por qué? Porque eso es la información que ustedes van a necesitar para desempeñar sus funciones. Esto es una analogía, por supuesto, y la célula tiene mecanismos celulares que le permiten apagar y prender genes, que es una disciplina que hoy en día conocemos como epigenética, que nos permite de manera óptima utilizar los genes que vamos a necesitar. Y cuando hablo de óptima y de genes, me refiero a los productos funcionales de ellos, que son proteínas y RNAs mensajeros u otros RNAs. Esto no es homogéneo, esto también responde a estímulos externos. La cantidad de hormona de crecimiento que ustedes producen cuando son fetos, o cuando son bebés, o cuando son niños, o adolescentes, o adultos, o viejitos, o embarazadas, va cambiando. Es decir, los genes son dinámicos. La idea es tener que un gen no es estático, se comporta con altibajos dependiendo de factores externos. Por lo tanto, hay una interacción muy interesante que será propia de otra clase. Aquí lo que quiero que me recuerden es que, siguiendo mi analogía, lástima aquí se ve cortada la diapositiva, pero bueno, el gen es un set de información que permite codificar un producto funcional. Habíamos dicho que una proteína o un RNA. A ese proceso de generar el RNA se le conoce como transcripción. Esa transcripción tiene características, como son sintetizar una cadena sencilla de RNA, que se va a llamar RNA mensajero,
Ese RNA se tiene que polimerizar de 5 a 3' y lo hace una proteína llamada RNA polimerasa. Aquí no se necesitan los cebadores que habíamos visto. Solo hay una región del DNA que es transcrito, de las 2 cadenas, solo una contiene la información y esta expresión nos permite tener diferentes montos de expresión, ya sea una cadena o 3 cadenas. Aquí no sé por qué se ve eso cortado, pero bueno, regresemos a la anatomía de nuestro gen. Esto que habíamos dicho, el gen se dividía en dos partes. El promotor, que es el que regula esa expresión, y la parte del marco de lectura abierto, o ORF, lo vamos a encontrar en inglés, Open Reading Frame. Y esto es donde vamos a tener las secuencias, intrones y exones. Entonces, este es el gen, la RNA polimerasa va a producir una copia de esto y va a estar aquí exactamente igual que lo de arriba. Ya esto se le va a llamar RNA mensajero, pero pre o inmaduro, porque todavía tiene que pasar por un proceso de maduración. Para el proceso de maduración hay 3 elementos que tenemos que tomar en cuenta. Un RNA mensajero tiene que tener 3 cosas. 1, un capuchón. ¿Qué es eso de un capuchón? Un RNA mensajero tiene que tener aquí una capuchita. Tiene que tener una cola. Y como esto es una copia de intrones y exones, tiene intrones y exones. Cuando esto ya no se llama pre, sino maduro, ya solo vamos a tener la capucha, los exones, aquí está el 1, el 2 y el 3, vamos a tener los 3 nada más, y la cola de poli A. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre un pre-RNA y un RNA mensajero maduro? Es que ya tiene la caperuza o capuchón, ya quité los intrones, los intrones quedaron fuera y me queda mi cola de poli A. ¿Para qué quiero un capuchón y una cola de poli A? Porque el RNA mensajero, recuerden que es de cadena sencilla. Eso hace que sea muy inestable. Y cuando esto sale, porque estamos en el núcleo, cuando esto sale al citoplasma, este mensajero es inmediatamente atacado por unas enzimas que se llaman ribonucleasas. Ustedes están muy chiquitos, pero cuando yo era niño había un videojuego que se llamaba Pac-Man y se comía a los fantasmitas. Entonces, las exonucleasas o exoRNAsas son, también había una señora Pac-Man, se comen al RNA. Entonces, para proteger al RNA necesitamos esta capucha que es una guanosina puesta de cabeza. Eso impide que el Pac-Man se lo coma. Y por el otro lado, la señora Pac-Man le ponemos una cola de poli A porque lo que nos interesa a nosotros es esto. Y entonces de aquí a que la señora Pac-Man se come 200, nos da tiempo de que este mensajero llegue al ribosoma. Por eso es que necesitamos esas 3 estructuras o elementos en un RNA mensajero. Es decir, un capuchón, la remoción de intrones y una construcción de una cola de poli A. Eso es un proceso complejo que lo lleva a cabo múltiples proteínas que van a regular ese proceso. El primer punto es reclutar hacia el promotor una proteína que haga la copia del RNA. Bueno, la copia, más bien dicho, del DNA, que se llamará RNA. Esa proteína es una proteína llamada RNA polimerasa. Esta RNA polimerasa abre aquí y empieza a copiar la información de una de las cadenas para sintetizar la cadena de RNA. Esto también sucede a una velocidad importante y para que esta proteína llegue al promotor se requiere de un conjunto de proteínas complejas que reclutan y regulan esto. Ustedes pueden observar aquí cómo está la caja TATA, tenemos el promotor, que es la secuencia que regula este gen, y se van agregando factores que atraen a la RNA polimerasa. No es el objetivo del curso aprenderse todas esas proteínas,
lo que yo quiero que recuerden es que el promotor es la región donde se va a reclutar la RNA polimerasa 2 y esta va a permitir construir los mensajeros. Hay un montón de estructuras, tanto de material genético como de proteínas, que pueden hacer que esto sea más rápido, más lento, más eficiente, menos eficiente. Todos esos son factores de replicación. Una vez que la polimerasa, ya simplificando el esquema, llega aquí y produce el mensajero, pues su objetivo va a ser generar esa cola o esa hebra de RNA que finalmente, como les decía, vamos a tener el transcrito de RNA primario que va a contener exones e intrones, y una vez que este proceso de procesamiento de RNA se lleva a cabo, únicamente nos va a dejar los exones, es decir, me va a quitar los intrones. Es decir, nos separamos de estas estructuras y solo queda el RNA mensajero maduro, que va a tener la capucha, que se llama 5-cap, y una cola de poli-A, que estas van a tener varias funciones. Proteger al transcrito en el momento que sale del núcleo. Entonces, ¿para qué sirve la maduración del RNA mensajero? Regula la exportación desde el núcleo. Estos elementos le permiten al mensajero pasar por los poros nucleares, prevenir su degradación por exonucleasas, acuérdense de la señora y el señor Pacman, impulsa la traducción, esto va a favorecer después su adosamiento a los ribosomas para poder producir proteínas, impulsa la escisión de los intrones, retira esto, permite generar distintas proteínas, porque esto nos permite jugar con los exones y formar proteínas diferentes, se protege de la degradación de exonucleasas, la cola de poli-A, ayuda a la terminación de la transcripción, la cola de poli-A, y permite también favorecer la exportación del mensajero al núcleo. Entonces, hay un proceso que se conoce como splicing o uso alternativo de exones. ¿Qué significa eso? Cuando se conoció el genoma humano, tuvimos una aproximación actual de 23,000 genes. La realidad es que uno dice, bueno, si tú me estás diciendo que un gen sirve para hacer una proteína y yo tengo 23,000 genes, la lógica es pensar que va a haber 23,000 proteínas. Son como recetas. Si te doy un libro de 100 recetas, puedes preparar 100 platillos. Pero la lógica, la evidencia experimental no decía eso. Teníamos más proteínas. Entonces la pregunta era, ¿de dónde generamos más proteínas si las recetas, o sea, los genes, son menos? La respuesta vino con el splicing. Ustedes pueden observar aquí que este gen tiene exón 1, exón 2, exón 3, exón 4, exón 5 y exón 6. Esos van a quedar en un mensajero y van a ser traducidos. Pero la célula puede usar de estos exones de manera alternativa. Si ustedes observan, por ejemplo, aquí tiene el 1, el 2 y se brincó el 3. Y entonces esto genera una proteína diferente. En este caso está utilizando el 1, el 3, el 5 y el 6 y genera una proteína diferente. Y aquí tenemos otra donde no está la secuencia 2 y usa otra proteína diferente. Entonces, si ustedes juegan con todas las combinaciones que pueden existir entre estos exones, pues es gigantesca el pool de proteínas que se pueden diseñar o hacer, fabricar. En promedio, los genes tienen entre 6 y 9 exones, entonces jugar con todas esas posibilidades de combinación, de quitar, de cambiar, pues es gigantesco la cantidad de proteínas que se pueden sintetizar. Es una vez que ya tenemos el mensajero, como les decía, aquí lo pueden ver, tiene su cola de poli-A, su capuchón, como les decía, esto es un proceso complejo, lo estamos haciendo muy simple. Todos esos elementos que quiero que recuerden, que el capuchón y la cola de poli-A le permiten al mensajero utilizar proteínas que lo van a transportar del núcleo a través del poro nuclear hacia el citoplasma. ¿Por qué? Porque ahí necesitamos que entre en contacto con los ribosomas para poder llevar a cabo la síntesis de proteínas. Bueno, finalmente les voy a poner un video donde se puede observar este proceso de forma muy cercana a la realidad. Y bueno, pueden ver ahí cómo tenemos la hebra de DNA. Vean esa estructura amarilla, se conocen como elementos reclutadores o promotores de la transcripción. Y aquí vamos a observar cómo estos elementos van a tener una señal o una marca o van a servir de guía para poder reclutar más proteínas. Esto recuerden que está sucediendo en la parte conocida como promotor.
aquí llegaron los factores, se pegan y esto recluta a más factores para que llegue la polimerasa. Ahorita ya con todos juntos va a llegar la polimerasa, ahorita lo vamos a observar, y de pronto viene una señal ahí que lo activa y sale la polimerasa a gran velocidad a través del gen. Y esa línea amarilla que ustedes están viendo es el RNA mensajero que se está fabricando. Cada uno de los elementos amarillos son los ribonucleótidos que van entrando para copiar una hebra y por arriba está saliendo la hebra de RNA mensajero. Entonces ahí vemos cómo camina por todo el gen la polimerasa. Acuérdense por favor que es la RNA polimerasa 2, que es la que fabrica los RNA mensajeros en la célula. Ahí podemos ver cómo se introducen a gran velocidad los ribonucleótidos y esto nos va a permitir que se genere un mensajero, recuerden, inmaduro. El primero que sale es un RNA mensajero inmaduro que posteriormente tiene que remover intrones, colocar una cola de poli-A y colocar un capuchón, entre otras cosas, pero con eso me basta, que lo recuerden, y eso, una vez removidos los intrones, generará un RNA mensajero maduro que finalmente será exportado al citoplasma para que pueda llevarse a cabo el proceso de traducción. Ahí ya viene una señal de terminación y es liberado ese RNA mensajero. Por lo tanto, ahora vamos a pasar a la traducción. La traducción es el proceso por el cual ese RNA mensajero que ya salió del núcleo va a poder ser sintetizado o transformado en una proteína. Entonces aquí tenemos el dogma central, DNA a RNA, transcripción. Y ahora vamos a ver RNA a proteína, traducción. Tenemos DNA de doble cadena, una copia de ello, cadena sencilla, RNA, ahora tenemos uracilo en vez de timinas, y ahora esto se va a leer por tripletes a manera de un código que nos va a permitir introducir aminoácidos de forma secuencial para sintetizar un polipéptido o una proteína. Por lo tanto, existe un código genético que también le tomó a mucho tiempo a la humanidad reconocer, y sabemos hoy en día que se lee en tripletes. ¿Qué significa tripletes? A base de 3 pares de 3 nucleótidos. Si ustedes observan aquí, por ejemplo, cuando ustedes tienen un uracilo con un uracilo y un uracilo, esto le permite a la estructura de la célula identificar que ante 3 uracilos lo que tiene que colocar el ribosoma es una fenilalanina. Si ustedes tienen una citosina, uracilo y adenina, sabemos que esa es la clave para una leucina. Entonces, si yo a ustedes les doy una cadena de RNA, teniendo esta tablita, pueden establecer que si ustedes tuvieran una U, pueden buscar la C y la U, saben entonces que ustedes tienen que poner una prolina. Si ahora en la cadena yo les doy una U, pues buscan la U, la G y la U y saben que ahora lo que tienen que colocar es una cisteína. Y así sucesivamente es un código que nos permite construir proteínas a base de una secuencia de nucleótidos. Esto lo usa la célula y tiene codones para cada aminoácido, porque recuerden, en sus clases de bioquímica hay 20 aminoácidos de importancia biológica en el cuerpo, porque nos permite utilizar estos 20 aminoácidos que ven en azul, y a su vez tenemos un codón de iniciación, que es el de metionina, que es el auge, que es el que quiero que recuerden, y 3 codones de paro, que también probablemente sean preguntas de examen. Hay 3 codones de paro. La mnemotecnia que les recomiendo, recuerden que los codones de paro son la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Guadalajara, y como en México no encontré ninguna que coincidiera, la Universidad de Gran Aruba. Serían los 3 códigos que pueden preguntárseles en el examen, que son los codones de paro, que es donde se va a detener la célula en su maquinaria de traducción. Bueno, tenemos que entonces las características básicas de la traducción son sintetizar un RNA mensajero y transformarlo en un polipéptido. La lectura del mensajero es por codones, que son 3 pares de bases. Existen 64 codones, 1 de inicio, ya lo dijimos, de metionina, 3 de terminación, ya los mencionamos, y 60 para los demás aminoácidos. Los codones son universales, significa que son para todos los organismos.
los codones son reconocidos por un anticodón en el RNA de transferencia y la reacción de síntesis de aminoácidos se lleva a cabo en el ribosoma, que ustedes recordarán sus clases de histología. El ribosoma es una organela no membranosa formada por RNA y la síntesis de aminoácidos es en el extremo amino, del extremo amino al extremo carboxilo. Por lo tanto, la traducción requiere de 3 RNAs. RNA mensajero, porque por supuesto necesitamos el código, RNA ribosomal, que es donde se va a llevar a cabo la estructura, o sea, el armazón que permite sintetizar la proteína, y vamos a necesitar RNA de transferencia, porque recuerden que son los que traen los aminoácidos. Entonces, 3 elementos esenciales para la traducción: RNAs de transferencia, RNA ribosomal y RNA mensajero. Bueno, finalizando, muchachos, quiero que recuerden esos 3 elementos. Los tRNA son esta forma como en T, donde vamos a tener el anticodón que va a reconocer al codón del mensajero. Aquí está el mensajero y esto reconoce aquí porque se vuelve complementario y nos permite colocar el aminoácido que viene aquí para la síntesis de proteínas. Ahorita vamos a ver una animación para que esto sea más fácil y sepan entonces que el inicio de la traducción se lleva a cabo reclutando factores y las estructuras del ribosoma, como son la subunidad menor y la subunidad mayor. Esta va a contener 3 espacios que se conocen como EPA: el sitio aceptor, el sitio donde se sintetiza el enlace peptídico o proteico, y la E de exit, de salida. Va a llegar el tRNA que está representado aquí, se acopla porque coincide su codón con el anticodón con el codón, va a dejar su aminoácido que trae cargando aquí, y cuando sale sin él, a reclutar otro para volver a regresar. Esto es un circuito que se está reciclando constantemente y donde podemos ver que constantemente llega un tRNA, se introduce y deja su aminoácido. Finalmente, cuando llega un codón de paro, como ven ustedes aquí, esto es la señal que sirve para que toda la maquinaria se desensamble y se deje libre el RNA mensajero para ser destruido, y queda el polipéptido que está listo para entrar al retículo endoplasmático rugoso y ser llevado o modificado posttraduccionalmente para su destino final. Esto sucede en unas estructuras que se les conoce también como rosetas. Cada uno de estos modelos de hamburguesa son ribosomas, y esto se une en la cola de polía con el capuchón, o ese de la caperuza y el capuchón, se cierra y esto permite que no sea destruido y se están produciendo múltiples péptidos del mismo mensajero de forma simultánea. Voy a poner un video para cerrar la clase, donde vamos a ver ese proceso de traducción de forma más gráfica. Un video cortito. Y ustedes pueden observar aquí cómo el mensajero que vimos en el video anterior sale por el poro nuclear del núcleo, va a caminar hacia los ribosomas. Una vez que llega ahí, llega a la subunidad menor del ribosoma, se coloca, va a llegar a la subunidad mayor y empiezan a llegar los tRNAs. Vean cómo la cinta de mensajero se mueve como la de una máquina de escribir. Ustedes están muy chavos, ya eso creo que no lo conocieron, pero corre una máquina de la cinta de máquina de escribir y va pasando. Cada uno de esos tRNAs, ustedes pueden ver, el puntito rojo es un aminoácido. Entonces, estos tRNAs, hay 20 diferentes para cada aminoácido. Hay aminoácidos distintos. Dependiendo del anticodón, va a introducirse en el ribosoma y si coincide con el mensajero, va a dejar su aminoácido sucesivamente hasta que se construye la proteína. Aquí pueden ver el mensajero y vean cómo van entrando al ribosoma y van dejando su aminoácido para formar la proteína. Esto sucede a velocidades tremendas y se va leyendo por tripletes. Recuerden, la síntesis de proteínas se lleva a cabo en los ribosomas y ahí va saliendo el péptido. Una vez que ese péptido es liberado del ribosoma, se sufrirá modificaciones posttraduccionales. Esas modificaciones posttraduccionales son modificaciones bioquímicas que se le realizan propiamente a la proteína.
como son fosforilaciones, ubiquitinaciones, sumolizaciones, metilaciones, fosforilaciones, creo que ya lo había dicho, y eso nos lleva a que entonces las proteínas pueden tener un sinfín de estructuras o formas y un pool de proteínas enorme que nos va a permitir tener múltiples funciones. Entonces, varios mensajeros pueden producir unas proteínas y cuando ustedes hacen modificaciones post-traduccionales, pues esto todavía incrementa muchísimo más los tipos de proteínas que podemos tener en el cuerpo. Finalmente, ya con esto termino, las proteínas también tienen una vida, un recambio y pueden ser resintetizadas, reutilizadas y se están destruyendo constantemente. Recordar simplemente que todo lo que hace que el cuerpo funcione, la célula funcione, se basa en proteínas. Las proteínas pueden tener un sinfín de funciones y aquí en esta diapositiva lo que vemos es que una vez sintetizada la proteína, esta puede sufrir un sinfín de modificaciones como son hidroxilación, metilación, lipidación, acetilación, unión de puentes disulfuro, sumolización, ubiquitinación, glucosilación y fosforilación. Todas estas modificaciones a la misma proteína pueden conferirle funciones diferentes. Con esto cerramos el dogma central de la biología molecular y la última parte que era el proceso de traducción. Les agradezco su atención. Cualquier duda estamos en el foro para contestar las dudas.